Señor, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra, de escuchar tu palabra, Señor. Queremos escuchar, estar atentos a tu voluntad y recibir tu instrucción y tu consuelo según tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos avanzando en los profetas menores. Recuerda que estamos viendo los profetas menores en orden cronológico, no en orden en el que está en nuestra Biblia, sino en el orden cronológico. Y todavía estamos en los profetas que se llaman preexílicos, es decir, antes del exilio. El exilio se da cuando Babilonia eh, conquista Jerusalén, destruye el templo, destruye la ciudad y entonces todos los judíos son deportados a Babilonia y ese es el tiempo del exilio. Los profetas que estamos viendo en el día de hoy son profetas que ejercieron su ministerio, su profecía, antes de ese momento, antes del exilio. De hecho, todavía estamos en el tiempo en que el reino está dividido en dos. Está todavía el reino del norte, está presente, está existiendo, y está existiendo el reino del sur o reino de Judá. Miqueas es uno de estos profetas que va a profetizar en ambos reinos, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Es contemporáneo de Oseas, es decir, al mismo tiempo que Oseas, que es lo que estudiamos antes, estaba profetizando, Miqueas también profetiza. Eh, es contemporáneo también de Isaías y hay pasajes de Miqueas que son tomados textualmente en el libro de Jeremías. ¿Esto qué quiere decir? Y en el libro de Ezequiel. Esto quiere decir que Jeremías y Ezequiel seguramente tuvieron acceso a los rollos, a las profecías de Miqueas, tanto que incluyeron parte de ese mensaje dentro de sus propias profecías. Es un libro relativamente corto y ¿qué más tenemos que ver? Bueno, Miqueas quiere decir quién es como Jehová. Como esta pregunta de quién más puede haber, quién más poderoso que Jehová, quién es como Jehová, lo cual también podría ser un título válido para toda la profecía. Y bueno, sin más, vamos a ir directamente a estudiarlo verso a verso. Dice capítulo 1, versículo 1 de Miquea. Eh, Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías. Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Moreset, que es de donde es originario Miqueas, está en el reino del sur. Entonces él es un profeta originario del sur, pero va a profetizar en el norte y en el sur. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo se dividió el reino. Si tienes dudas al respecto, vamos a hablar de esto un poco más a detalle en la sesión de Primera de Crónicas dentro de un rato. Vamos a dedicarle hoy a ese contexto histórico. Entonces, dice que vino palabra de Jehová a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, que son reyes de Judá. Entonces sabemos que de alguna manera Dios le habló a Miqueas, por eso dice vino palabra, pero no solo vino palabra, sino que también hay una visión, porque mira, después dice lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Samaria es la capital del norte, Jerusalén es la capital del sur. Entonces está hablando que su profecía es sobre ambos territorios, el reino del norte o reino de Israel y el reino del sur, reino de Judá. Entonces esa es la introducción que nos da Miqueas acerca de su profecía. ¿Vamos bien? ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Estamos avanzando? Bueno, versículo, si hay preguntas, recuerda, levanta tu manito. Versículo 2. Oíd pueblos todos. Y esto, por supuesto, nos incluye, porque nosotros somos parte de un pueblo y ahí está hablándole a todo el mundo. Dice, oíd pueblos todos. Está atenta tierra y cuanto hay en ti.
Por supuesto, la tierra es un ser inanimado. No puede escuchar, pero es una manera de expresar, es como a todo el mundo, quiero decirle a todo el mundo, es una manera de expresar. Y lo que vamos a ver es una especie como de juicio de estos de las películas en que está el juez y aparece el juzgado y está el acusado y está el acusador. Es como un juicio. Dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Entonces, básicamente es como en este juicio, eh, el pueblo va a ser enjuiciado y el testigo es Dios mismo. ¿Te imaginas? Eso es terrible. Digamos, yo conozco a varios de ustedes y podría dar testimonio de algunas cosas que están haciendo y que no están bien. Y que ya me enteré lo que le dijiste, ya me enteré que te dijeron, o sea, como que ya me enteré y yo puedo dar ciertos testimonios, ¿no? Probablemente alguien más cercano, tu esposa, tu esposo, pueda dar más testimonios de que estás mal en ciertas cosas. Pero aún así, todos solo podemos juzgar lo que vemos. Dios, en cambio, no juzga lo que se ve, nada más. Dios juzga incluso las intenciones de nuestro corazón. Yo nunca he matado a nadie, pero ¿qué tal en tu corazón? Entonces, la acusación es de ese tamaño. El testigo va a ser Dios mismo. Entonces, ante Dios, o permíteme ponerlo de esta manera, algunos de ustedes tendrán testimonios malos sobre mí. Mi esposa tendrá muchos más testimonios malos sobre mí. Pero todo eso es nada comparado con lo que Dios sabe de mi corazón, de mi naturaleza. Y eso es lo que está diciendo. Todos escuchen, Dios va a ser el testigo. Y para que nos quede bien claro quién es este testigo, mira el versículo 3. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar. Y esta es una de las descripciones poéticas más bonitas, pero a la vez terribles e impactantes que tiene la Biblia acerca de Dios. Porque la Biblia cuando habla de Dios a veces lo define como fuego, eh, a veces lo define como luz, a veces lo define como Dios es amor. Es decir, hay muchas maneras en que Dios es descrito en la palabra, pero esta es una de las más hermosas y a la vez más terribles, ¿no? Del poderío de la deidad de Dios. Mira, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará. Hollar es pisotear. O sea, Dios va a pisotear las alturas de la tierra, los montes. O sea, nosotros escalamos un monte, ahí como que Dios vamos y tratamos de subir. Dios no necesita escalar, Dios pisotea los montes. O sea, para que tengas la idea del tamaño de Dios, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo que Dios es de ese tamaño, porque Dios no tiene tamaño. Dios es eterno y Dios es en todas partes. Pero te digo, es un sentido poético. ¿Qué tan grande tiene que ser Dios para que diga, ay, pisé el Everest? Como que, ¿qué tan grande tiene que ser para que se pueda pisotear los montes? Verso 4. Se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Cuando Dios camina, es tan grande, tan majestuoso, que donde pisa se derrite, como dice, como las aguas cuando van por un precipicio, o sea, las aguas llegan al borde y rum, caen, así. Así se derrite el mundo cuando Dios va caminando. Como la cera, cuando una vela, ¿no? Que la prendes y poco a poco la cera se va deshaciendo, así es el mundo delante de Dios. De ese tamaño es el poder de Dios. Dice, eh, verso 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. O sea, Jacob es el nombre que tiene Israel antes de ser
Israel, ¿no? Jacob se convirtió en Israel y luego y tiene sus 12 hijos que son los patriarcas. Entonces está hablando de toda la nación, la rebelión de toda la nación. Esta rebelión, dice, es la causa por la que Dios tiene que dejar su lugar y cuando viene va derritiendo todo a su paso. Verso, ahí en el verso 5. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿No? Samaria es la capital del norte. Cuando dice cuál es la rebelión, es como, a ver, ¿qué tan rebelde es la rebelión? Y es como, pues fíjate, Samaria. O sea, chécate, Samaria. Y mira después, ¿cuáles son los lugares altos de Judá? Los lugares altos eran los lugares donde se ofrecían sacrificios a deidades paganas. Y es como si dijera, a ver, ¿cuál es la rebelión? Pues mira, Samaria, así. A ver, ¿y cuáles son los lugares altos? ¿Dónde está la idolatría? Y la respuesta es, mira Jerusalén, ¿no? Es como si dijéramos, a ver, ¿qué tan idólatra puede llegar a ser México? Pues nomás espérate al 12 de diciembre o vete a Catemaco y vas a ver. Y eso está diciendo, pero otra vez, englobando a todos. Samaria, la capital del norte, y Jerusalén, la capital del sur. Todo está ahí encerrado. Verso 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Voy a destrozar la capital, ¿no? Voy a destruir, todo va a ser ruinas, va a ser tierra para plantar viñas. Imagínate la devastación que en realidad, pues, o sea, si tú dijeras, voy a plantar un árbol en Ciudad de México, pues tú dices, ¿dónde? O sea, solo que sea un trébol o algo así que te quepa en una maceta, porque no hay dónde plantar, ¿no? Está todo lleno de ciudad. Bueno, imagínate que ahora te digan, no, ahora todo es terreno de viñas. Así de ese tamaño ha sido la destrucción de Dios hacia Samaria. Verso 7. Y todas sus estatuas, sus ídolos, serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Está un poco complicada esa frase, pero básicamente está diciendo, a ver, ¿cómo construyeron la ciudad? ¿Cómo construyeron todos los altares que han puesto? Pues con regalos de ramera, ¿no? Los templos paganos se constituyen porque la gente iba y eh, adoraba a Dios contratando una sacerdotisa para tener ritos para la tierra, para que la tierra sea fértil y cosas así. Entonces, es como si tú digas, a ver, Las Vegas, por decir algo, ¿cómo se hizo esa ciudad y su riqueza y todo? Bueno, pues por gente que va a gastar en pecado. Y bueno, dice Dios, todo eso que fue hecho con dinero de rameras, va a ser para dinero de rameras. Es decir, cuando venga Babilonia o venga Asiria y conquiste, todo eso se lo van a llevar. ¿Y para qué crees que lo van a usar los asirios y los de Babilonia? Pues no va a ser para adorar a Dios, va a ser para volver a cultivar maldad. Entonces, eh, verso 8. Y esto es una de las cosas más bonitas que tiene este profeta, porque hay profetas. Y creo que no solo hay profetas, sino nosotros mismos a veces vemos el pecado de alguien y decimos, bueno, ya era hora que lo descubran. Sí, ya sabía, todos ya sabíamos que era lo que estaba viviendo. Qué bueno que ya salió a la luz y ahora pues vamos a ver qué es lo que sucede. O cuando alguien pasa un tiempo difícil a causa de su propio pecado, decimos, pues sí, ¿qué esperabas? La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Siembra vientos y cosecharás tempestades, pues ni modo, estuvo viviendo así, ahora son las consecuencias. Y a veces tomamos esa actitud de juicio y yo diría casi altanería, ¿no? Porque pues si cada uno de nosotros recibiera el pago justo por nuestra vida, todos estamos perdidos. Miqueas, en cambio, ante el
pecado profundo, claro, seguro, terrible de Jerusalén y de Samaria, reacciona distinto. Mira, verso 8. Este es Miqueas el que habla. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Ok, voy a decir algo que es totalmente contrario a la cultura popular cristiana. No toda, pero sí una gran parte. Ahora que tenemos, ¿no? Que hay una guerra en Medio Oriente y se está atacando a los infieles, a los de otra religión que claramente no adora al Dios verdadero. Hay gente que dice, pues se lo merecen. Y sabes que, aunque sea cierto, nuestro deseo debería ser que conozcan la luz, no que sean destruidos. El corazón de Dios es que Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Va a ejecutar el juicio porque es justo? Claro que sí. Pero ante ese juicio que Dios está ejecutando, Miqueas dice, me duele. ¿Cómo me duele que esté pasando esto? Voy a llorar, voy a lamentarme. A veces vemos el pecado de gente tan lejana. Ay, qué bueno que pasó. Pero a ver, si tú fueras su mamá, o su hijo, o su hija, o su esposo, ¿cómo verías que el peso de su pecado le cae en su cabeza? ¿No te lamentarías? ¿No llorarías? Entonces Miqueas está llorando. Verso 9. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén, ¿no? Em, Pareciera que está diciendo, está haciendo referencia a la invasión asiria, porque la invasión asiria va a destrozar este, el reino del norte, ¿no? Los asirios van a invadir y van a tomar absolutamente todo, ¿no? Van a destruir el reino del norte y van a llegar hasta las puertas de Jerusalén, no van a entrar. De hecho, Dios va a proteger Jerusalén. En una sola noche un ángel mata casi todo un ejército, entonces tienen que ir, pero llegaron a la puerta. Entonces dice Miqueas, su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No va a entrar, en este caso Asiria no entró, pero sí va a llegar hasta la puerta. Verso 10. Y aquí voy a leer primero una porción muy larga y luego la vemos a detalle porque es la mejor manera de hacerlo. Mira, verso 10. No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet Leafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis en principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset, Gat, las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Ok. ¿Por qué leí toda esa porción así de larga? Porque en realidad todo eso es un juego de palabras que es imposible de traducir. Cada ciudad que menciona tiene un significado y el significado tiene que ver con lo que está diciendo. Ok, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Para que más o menos nos quede la idea. Es como si yo dijera, eh, eh, ¿qué, ¿qué agua tan fría hay en Aguascalientes? Eh, Siempre hay guerra en La Paz.
Eh, en Buenos Aires el aire está contaminado. Eh, no sé, si te das cuenta ese juego de palabras entre el nombre de la ciudad y lo que se está diciendo, algo así es. Todo esto es el nombre de la ciudad y un juego de palabras con lo que está diciendo. Por ejemplo, mira, eh, el versículo 10 dice, eh, no lo digáis en Gat, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet Leafra. Bet Leafra quiere decir casa de polvo. Entonces, revuélcate en el polvo, en la casa del polvo. Entonces, para poder entender esto un poquito más, voy a leerte una, eh, no es una traducción, es una interpretación que hace J.B. Phillips, eh, porque creo que es muy esclarecedor. Déjenme ponerles, voy a compartir mi pantalla. Ah, ok, si se fijan, no sé si se alcanza a ver mi mouse acá. Ok, entonces, esta es la versión de J.B. Phillips. Luego la voy a subir al Classroom para que la tengan ahí por si la quieren después volver a leer. Dice, así pues en Gat, donde se cuentan cuentos, eso es la traducción de Gat. Gat quiere decir donde se cuentan cuentos. Entonces dice, así pues en Gat, donde se cuentan cuentos, no digáis una palabra. En la Reina Valera 60 dice, no lo digáis en Gat. Entonces, si te das cuenta, lo tiene que ampliar mucho. No lo digas en Gat, donde se dicen cosas. ¿No? Es un poco esa idea. Entonces, no lo voy a ir leyendo así, comparando, porque no acabaríamos. Sí hay un par de lugares que están en la versión de J.B. Phillips que la Reina Valera 60 no traduce porque precisamente se pierden en medio de este juego de palabras. Así que si tú intentas hacer este paralelismo, en algún momento medio va a chocar porque se descoordina, porque J.B. Phillips está poniendo todo en traducción, mientras que la Reina Valera 60 a veces lo hace y a veces no. Entonces, mira, en Gad, donde se cuentan cuentos, no digáis una palabra. ¿De qué estamos hablando? Del juicio que viene. No lo digas en Gad. En Aco, el pueblo del llanto, no derraméis una lágrima. En Afra, la casa del polvo, arrastraos en el polvo. Tú que moras en Zafir, el pueblo de la belleza, clama porque tu vergüenza está desnuda. ¿No? Los que deberían exhibir su belleza, dice, ¿sabes qué? Escóndete porque estás desnudo. Tú que vives en Saanán, el pueblo de las marchas, Saanán es el pueblo que marcha, ahora se acabaron para ti las marchas. Y Betesel, de pie en la colina, no puede dar apoyo en su aflicción. ¿No? Betesel es los que deberían estar de pie, no pueden apoyarte, no te sirven. Los hombres de Marot, ese pueblo de la amargura, aguardan temblando el bien, pero del Señor ha descendido el desastre hasta las mismas puertas de Jerusalén. Ahora vosotros que vivís en Laquis, el pueblo famoso por sus caballos, tomad vuestros corceles más veloces y uncidlos a vuestros carros. Uncir es digamos, poner el caballo dentro del carro, ¿no? Que va a usarse. Porque con vosotros comenzó el pecado de la hija de Sión, y en vosotros se halló la fuente de la rebelión de Israel. Dad pues vuestro don de despedida a Moreset Gat. Las casas de Aksib, ese torrente seco, han resultado un engaño para los reyes de Israel. Y otra vez traigo sobre vosotros un conquistador, hombres de Maresa, mientras la gloria de Israel está escondida en la cueva de Adulam. Digamos que el mensaje que está tratando de decir es la devastación que viene. Otra vez, es como si yo dijera, eh, eh, Puebla va a ser reducida a un pueblo. Eh, la zona de La Plata ya morirá sin recursos. En Aguascalientes van a morir congelados. Eh, en Hermosillo todo va a estar feo. O sea, como que está tratando de decir eso, que el juicio de Dios viene y va a destruir todo, solo que lo dice con un bastante de poesía. Por eso, el último consejo que está dando en el verso 16
Es ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, ¿no? Vístete de luto, hazte calvo como águila. eh, los judíos no se afeitan, pero la idea es afeítate como si fuera de luto, porque en cautiverio se fueron de ti. Y acuérdate que hemos estado viendo que en esta época, en realidad, el, digamos que la situación social era de abundancia, no era de escasez. O sea, había mucho dinero. La realidad es que había muchos recursos. Entonces, decirle, ponte de luto. Pues, ¿por qué? Si todo va bien, el dólar está bajo, el índice del petróleo está subiendo, tenemos mucho dinero. ¿Por qué luto? Porque no estás viendo que viene el juicio de Dios. Ok, preguntas.